noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy martes nos acompaña la diputada nacional del Partido Popular por la provincia de Almería, Maribel Sánchez Torregrosa. Maribel, muy buenas noches. Buenas noches, Rafa. Bienvenida a Interalmería Televisión. Muchas gracias, un placer. Un placer para nosotros contar contigo. Además, en un día en el que queríamos que estuvieras con nosotros para hablarnos de un decreto, el decreto ómnibus que se llevó la semana pasada al Congreso de Diputados y finalmente no salió adelante. Queríamos conocer ese decreto, pero nos hemos encontrado con la noticia de que el Gobierno cede ante Junts la cuestión de confianza, que es lo que le ha pedido Junts al Gobierno, a cambio de medidas sociales en un nuevo decreto, además dividido, que no sean las 80 medidas de ese decreto que tenía el decreto ómnibus. Primer valoración, ¿qué te parece lo que ha acontecido? Bueno, el espectáculo al que nos ha sometido el Gobierno de Sánchez toda la semana es indigno de un presidente del Gobierno serio que realmente le preocupen los pensionistas, su seguridad, la revalorización de las pensiones, que le preocupen los usuarios del transporte público, que le preocupen los afectados por la Dana de Valencia. La semana pasada, intentar colar ese tutum revolutum con 80 medidas donde iban encubiertas subidas de impuestos, la subida del IVA de los alimentos, la subida del IVA de la luz, que en ese decreto tendría que aparecer a puño y letra del Gobierno que se prorrogan las medidas del año 2024 y si no aparecen ya estamos sufriendo esa subida, es decir, hay una subida encubierta, donde aparecía esa protección al ocupa frente al propietario, si quedaba el propietario necesitaba seguir pagando todos los gastos sin recibir el alquiler, es decir, desprotegían la propiedad privada una vez más para proteger y beneficiar a los ocupas, o ese decreto también en el que aparece un recorte de financiación a las comunidades autónomas, no actualizan los ingresos a cuenta con lo último recaudado, sino que es del año anterior, con todo lo que están recaudando, esos ingresos a las comunidades autónomas recibirían más dinero por parte del Estado para invertir en sanidad, en dependencia, en educación, pues no lo actualizan, por tanto supone un recorte a las comunidades autónomas, o ese palacete para el PNV, ¿no? Esos 16 millones de euros más ese alquiler mensual que vamos a tener que pagar todos los españoles. Todo eso aparecía en el decreto ómnibus de la semana pasada y el Gobierno nos sometió a ese chantaje de decir, si queréis que le subamos las pensiones a nuestros mayores, tenéis que aceptar este resto de medidas donde hay subidas de impuestos, donde hay beneficios a la ocupación, donde hay recortes a la financiación de las comunidades autónomas. Entonces, que el Gobierno no haya tenido toda esta semana con ese espectáculo simplemente para desgastar al principal partido de la oposición en vez de priorizar a los pensionistas es indigno. Con la noticia que hemos conocido hoy. Pero antes de eso, porque se ha tirado toda esta semana criticando al Partido Popular, pero a Junts no le tocaba en absoluto, no le decía absolutamente nada. Toda la culpa la tenía el Partido Popular. Aquí el todo basa de una mayoría parlamentaria débil, que está sujeta a los chantajes de Bildu, un partido que todavía no ha condenado los asesinatos de ETA. Del PNV, el PNV tiene su palacete, ya firmo donde me digas. Financiación encubierta. 16 millones de euros más un alquiler mensual todos los meses. ¿Qué quieres que firme? ¿Dónde firmo? Ahora tenemos el chantaje de Junts, que por supuesto no nos van a contar a todos los españoles todo lo que han acordado en Suiza. Aquí hay un vuelo directo a Suiza de diputados nacionales del PSOE, de socialistas que se sientan en el Congreso de los Diputados a negociar con Puigdemont qué es lo que se le ha ocurrido esta semana. Entonces, pues estamos sujetos pues, a esos chantajes, un gobierno que no gobierna por el interés general de los españoles, sino que gobierna simplemente arrodillado a esos partidos que quieren romper España, partidos que están haciendo mucho daño a este país, lo demostraron pidiendo la independencia para Cataluña, lo vimos con un partido socialista que en el año 2017 votó el 155, porque aquello, el mismo presidente que entonces decía que eso no se podía permitir, que estaba yendo contra nuestra Constitución, que aquellas personas tenían que estar en la cárcel, ha sido la misma persona que
ha condonado su pena, ha eliminado el delito de sedición, ha bajado la malversación, para que todos los condenados que aplaudió Pedro Sánchez y el Partido Socialista en el 2017 por ese asalto por la independencia de Cataluña, a la institución en Cataluña, pues ahora es el mismo presidente que los blanquea y que le aplaude. Es terrible, en manos de esta persona, en manos del presidente del gobierno, cómo nos tiene arrodillado a todo un país, a 47 millones de españoles, a una minoría que están simplemente sacando tajada política, rédito político para sus partidos y para sus pequeños territorios. Entonces, pues es verdad que es triste. No sabemos el acuerdo con Junts de esta tarde todavía en ese Consejo de Ministros, ese Real Decreto de esas 29 medidas, las estudiaremos tranquilamente, pero es verdad que era muy fácil. El presidente del gobierno, este gobierno lo tenía muy fácil. Un Consejo de Ministros con un Real Decreto donde se aprobara la subida de las pensiones, donde se aprobara los abonos, la ayuda a los viajeros del transporte público y donde se aprobara la ayuda por los afectados de la Dana, y no tenía que estar arrodillado a ningún partido a escuchar la letra pequeña. El partido mayoritario que con más votos sacó en este país en las últimas elecciones le hubiese apoyado. Pero es más fácil desgastar, humillar y arrodillarse a los intereses de partidos independentistas. Leyendo el comunicado de Junts, asegura que la aprobación del decreto social, que incluye la revalorización de las pensiones, el mantenimiento de las bonificaciones del transporte público, la ayuda relativa a la Dana, medidas para combatir la ocupación. A este respecto, se asegura en ese comunicado entre Junts y el Partido Socialista, se prevén medidas para proteger a las familias vulnerables, así como medidas de garantizar el cobro de alquiler a los propietarios y el pago de los desperfectos ocasionados por los ocupas o por los morosos de las viviendas. Queda fuera de este decreto todas las medidas tributarias que se dice que se negociarán mucho más adelante, pero el segundo acuerdo prevé la tramitación de una PNL, una proposición de ley, sobre la cuestión de confianza pedida por Junts per Catalunya. Y con este acuerdo, Junts per Catalunya levanta la congelación de las negociaciones sectoriales del Partido Socialista. Mira, Rafa, eso es lo que han escrito. Eso. Otra cosa es lo que habrán negociado de espalda a todos los españoles en Suiza. Estamos hartos de ver ese chantaje de este gobierno, del Partido Socialista y del presidente Sánchez con un prófugo de la justicia, una persona que no puede pisar España porque estaría metida en una cárcel, a pesar de todo lo que ha intentado este gobierno con la ley de amnistía, que de momento pues está aunque ha entrado por el injusto gobierno que tenemos, pero es verdad que como el delito de malversación sigue ahí, pues Puigdemont no puede poner un pie en este país. Entonces es indigno que un país de la altura de España, con todo lo que ha luchado España, con estos 45 años de estabilidad, que hayamos caído en manos de una persona que prioriza sus intereses personales por encima de los intereses de 47 millones de españoles. Y es muy triste que al final quien decida que sí y que no, que sea un prófugo de la justicia. Y eso es lo que tenemos encima de la mesa. Y un prófugo de la justicia que cuando Pedro Sánchez se presentaba a las elecciones para ser presidente del gobierno, anunciaba que él traería preso a Puigdemont a España. Y ahora depende solo exclusivamente de él. En esta semana, criticar al Partido Popular, se ve claramente que aquí el que gana rédito político es el relato para ver quién es el que gana. Es el gobierno de España el que dice, no, la culpa la tiene el Partido Popular. Pero si esa ha sido toda su estrategia política. Lo que pasa es que los españoles, los pensionistas, han visto que nosotros no íbamos a aceptar jamás. El Partido Popular va a aplaudir una subida de más impuestos, Rafa. Son 93 veces las veces que han subido los impuestos a todos los españoles desde que Pedro Sánchez está en la Moncloa. La cesta de la compra ha subido un 37% y eso lo ven todos los almerienses cuando van a comprar. Los precios han subido, en general la inflación ha subido un 16%, es decir, ya no solamente en el supermercado, es que entra en una ferretería, entra a una tienda de ropa, entra a cualquier cosa y ves cómo los precios se han disparado. Tenemos un gobierno que nos asfixia a impuestos, tenemos un gobierno que ha recaudado más que nunca y que está abusando de todas las clases medias, de los pensionistas, porque es el mismo gobierno que, vale, yo te revalorizo la pensión, ¿no? Sí. Pero a la misma vez me quería que
que protegiéramos a los ocupas. Muchos pensionistas tienen sus pisos alquilados y ellos están en residencia para con ese dinero que le da el alquiler poder pagarse la residencia. Claro. Y estaban protegiendo a los ocupas, a decir, pues no me pague usted ningún alquiler. Es indigno lo que tenemos encima de la mesa. Un gobierno que está machacando a impuestos. Nosotros, el Partido Popular, no va a aprobar más subidas, no va a aplaudir ni va a aprobar con su voto más subidas de impuestos, no vamos a aprobar más recortes de financiación a las comunidades autónomas, como llevaba encubierto ese decreto ómnibus, y no íbamos a apoyar a los ocupas, ni íbamos a apoyar que se le concedieran palacetes a un partido político como el PNV pagado con los impuestos de todos los españoles. El Partido Socialista lo tenía muy fácil. Tenía la posibilidad de en un Consejo de Ministras separar esas tres medidas, la subida de las pensiones, el abono al transporte público y la ayuda a los afectados de la DANA, y no tenía que irse a Suiza a negociar con ningún prófugo de la justicia. Hubiese tenido los votos del Partido Popular. O las proposiciones de ley que metimos en el Congreso de los Diputados, 3 proposiciones de ley que por vía de urgencia estarían aprobadas en 2 o 3 semanas. Tenía las manos libres el Partido Socialista, con el apoyo del principal partido de la oposición, para sacar medidas que necesitan los españoles, los almerienses, para su día a día. No han querido seguir arrodillándose a los intereses de un prófugo de la justicia, a saber lo que no sujeta el papel, a saber todo lo que hay detrás de esa negociación. Porque es muy triste que un gobierno que dijo que jamás iba a aceptar una ley de amnistía haya pasado por una ley de amnistía. Es muy triste que un gobierno haya eliminado el delito de sedición para sacar a todos los prófugos, a todos los imputados por el tema de Cataluña, del independentismo, de saltarse la Constitución, lo que dice nuestra Constitución. Es muy triste que hayan bajado la malversación, las penas por malversación. Y es muy triste que se estén sentando a pactar leyes como la Ley de Seguridad Ciudadana con un partido como Bildu, que estén intentando reescribir la historia de este país. Entonces, pues Rafa, el Partido Popular no va a aplaudir todos esos chantajes. El Partido Popular va a estar con los pensionistas, va a estar con los afectados de la DANA y va a estar con los usuarios del transporte público. Para eso abona el transporte público. Todo lo que se salga de ahí, pues nosotros no vamos a aplaudir ni más subidas de impuestos, ni más recortes de financiación, ni más chantaje. Es verdad que cuando estudiemos este decreto, la letra pequeña de este decreto, siempre vamos a priorizar a la gran mayoría de españoles frente a llevarle la guerra, a darle más batalla política al Partido Socialista. Lo hicimos la semana pasada. El único decreto que se aprobó en el Consejo de Ministros fue un decreto que hablaba exclusivamente de pensiones y empleo. Fue un decreto que tenía el apoyo de todos los sindicatos, de toda la patronal, y que el Partido Popular, viendo el gran consenso que había tenido y que era bueno, el Partido Popular lo apoyó, no tuvo ningún, no se sonrojaba por apoyar medidas que sean buenas para todos los españoles, pero un decreto que solo hablaba de medidas que eran en positivo, pero nosotros no vamos a apoyar ningún decreto donde haya medidas que no hayan en positivo. Ahora, lo que tenemos que estudiar es que en el decreto ómnibus, que había 80 medidas la semana pasada, ahora solamente hay 29 medidas. Sí, se han sacado entre esas 80 y las 29 que han quedado finalmente, son solamente medidas que el Partido Popular ve que afectan en positivo a todos los españoles, pues valoraremos aprobarlas. Lo que no vamos a aprobar es que en esas 29 medidas haya subidas de impuestos, haya más presión fiscal para los españoles, o que haya ese apoyo a la ocupación. Y ahí es donde no va a estar nunca el Partido Popular. Y lo que se denota de todo esto, porque, claro, el gobierno cede ante Junts, Junts le pide que se muestre ante una cuestión de confianza, pero qué paripé de cuestión de confianza. Pero si te digo que no, te sigo sacando más cosas y te voy a apoyar. Pues la moción de confianza va a presentarse de nuevo para ser presidente de todos los españoles, y todos los progres, esos socios progresistas que dicen que son desde el Partido Socialista, pues le van a votar que sí. O sea que es más de lo mismo. O sea, es una película, un cuento y un teatro al que nos tiene sometido el gobierno, con todos esos partidos independentistas. Sí, no, pero esos son progresistas, aunque la mayoría algunos son de derecha. O sea, claro, PNV y Junts creo que poco progresistas son. Bueno, pues eso habría que discutirlo. Claro. ¿Por qué? Porque están aplaudiendo recortes, están aplaudiendo. Tú tienes que saber que nuestros trabajadores
nuestras empresas y nuestros autónomos le han subido las cotizaciones sociales, se le ha vuelto a subir este gobierno para este año. Nuestros autónomos van a pagar mínimo de media 1.000 euros más en este año 2025 y eso le está aplaudiendo el PNV y le está aplaudiendo Junts. El PNV y Junts son un pétalo más de esa rosa que es el Partido Socialista y están aplaudiendo todas las medidas que le interesa solo y exclusivamente para conseguir ellos un rédito político como partido en sus territorios y para vender su relato. Aquí no hay esa ideología de defender a las personas por encima de las siglas. No, aquí hay las siglas por encima de las personas y lo están demostrando en cada votación en el Congreso de los Diputados. Vamos a ver en qué queda definitivamente, lo vamos a estudiar bien, de las 80 medidas de la semana pasada a finalmente estas 29 medidas y el Partido Popular estará, si de verdad solamente hay medidas que vengan a ayudar a los pensionistas, a los abonados por el tema del transporte público o a los afectados por la DANA, sin perjudicar al propietario frente a la ocupación y sin más recortes de financiación a las comunidades autónomas. Veremos, analizaremos y en función de eso pues nuestro voto quedará reflejado en esa votación en el Congreso de los Diputados. Ya, de todas formas, con los votos a favor de Junts directamente. Claro, ellos han aceptado de 29, 29, 59, 89. Ellos han priorizado su viaje a Suiza y esa negociación con un prófugo de la justicia. Lo priorizan siempre. Realmente Junts le han dado un poder a un gobierno, a 7 diputados por 7 votos en el Congreso, que fue una pena que 47 millones de españoles estén arrodillados a lo que diga un prófugo de la justicia. Ahí es donde no ha llevado, el Partido Socialista y Pedro Sánchez. Pero ahí está claramente el relato que tiene el Partido Socialista. En el momento que haya algo que no le sale bien, la culpa la tiene siempre el Partido Popular, cuando sabe que son los socios los que le han dicho que no. Ahora se han sentado con ellos y ahora ¿qué va a decir del Partido Popular? ¿Que sí o que no? ¿O que sale o que no sale? Si va a salir igualmente con los votos de Junts. Es el teatro y el chantaje al que nos tiene sometido el Partido Socialista, pero es verdad que los españoles, el Partido Socialista le ha faltado el respeto a los pensionistas y a todos los beneficiados de la ayuda al transporte público y a los afectados por la DANA esta semana, porque ha jugado con sus intereses para su negociación por detrás con Puigdemont. Entonces, yo creo que esto tiene que pasarle factura, que todos los españoles estamos deseando ir a la urna para decirle a Pedro Sánchez que no todo vale. Que no todo vale, que ya está bien de chantajes, que ya está bien de juego político, que ya está bien de que un prófugo de la justicia ordene y mande, que ya está bien de aplaudir a Bildu, el Partido Socialista que dijo que jamás pactaría con Bildu y que está arrodillado también a ellos, lo vemos en cada sesión en el Congreso de los Diputados. Rafa, y un gobierno que no es capaz de sacar presupuestos, que no es capaz de aprobar leyes. 24 leyes nos tienen al Partido Popular metida en un congelador. Jamás se han aprobado tan pocas leyes, jamás. Es un legislativo que está dormido porque le interesa a Pedro Sánchez. Entonces, un gobierno que no aprueba presupuestos, que no aprueba leyes, que estamos viendo para sacar los reales decretos cómo se está arrodillando a los chantajes de los grupos independentistas, pues lo que tendría que hacer si fuera un gobierno con una mínima dignidad y por respeto a la mayoría de los españoles, esos 47 millones de españoles, es convocar elecciones y que los españoles decidan y no nos someta más al chantaje de un prófugo de la justicia. Pues ahora se habla y se dice que se va a licitar esas papeletas para unas elecciones. Claro, después de las noticias que vamos conociendo, ¿para qué vamos a tener elecciones si tenemos un partido de gobierno que se está rindiendo a lo que le dice este país se merece tener unos presupuestos serios, se merece que avance. Están recaudando más que nunca. 93 subidas de impuestos, lo ven todos los almerienses cada vez que salen de su casa a comprar cualquier cosa, lo ven con los impuestos. Están pagando IRPF hasta las personas que cobran el salario mínimo. Eso jamás había pasado en este país, hasta eso están pagando impuestos. Fíjate qué nivel, jamás han recaudado tanto y jamás hemos tenido tan poco servicio y tan poco futuro en nuestra provincia y en el resto de España. Nos merecemos de verdad otro rumbo y no un partido que esté rodeado de corrupción y que esté arrodillado a un prófugo de la justicia como es Puigdemont. Ya que has comentado el tema de la corrupción en el que el propio gobierno
pues como tengo a la mujer, su mujer está imputada, como caso el secretario general, que era el número 2, caso Coldo, caso Ábalos, llámalo X, el fiscal general del Estado, ahora quiere llevar una ley al gobierno, llevarla al Congreso de los Diputados, que ya se ha denominado periodísticamente como la ley Begoña, en la que con carácter retroactivo vamos a eliminar todo aquello que hayan dicho que mi mujer, mi hermano, mi fiscal general del Estado se ven envueltos. Vamos a ver si le podemos limpiar lo antes posible. Una amnistía pequeñita para también a la familia. Es increíble que el Partido Socialista se haya atrevido a llevar una proposición de ley al Congreso con esta ley Begoña, como tú dices, que la han llamado los periodistas así, porque es una ley que viene solo y exclusivamente a beneficiar al entorno del presidente. Es decir, a dar impunidad. Frente a justicia, borramos la palabra justicia y damos impunidad. Una ley que viene a cuestionar las acusaciones populares, una ley que viene a cuestionar cualquier noticia que salga de periodística, que salga denunciando un caso de corrupción, y una ley que viene a quitarle a los jueces el sumario para dársele la atención a la Fiscalía, a ese fiscal general del Estado, que es el primer fiscal general del Estado que está imputado, que mañana, día 29, tiene que ir al Supremo a declarar que está rodeado de corrupción por estar arrodillado y a los servicios por ser un comisario político. Es decir, aquí no hay independencia. En el caso de este señor, del señor Ortiz, no hay independencia judicial. Es un fiscal general del Estado arrodillado a lo que le diga el presidente. Sí, lo decía por el presidente, mi fiscal general del Estado. Entonces, es tan triste. Esta ley es más propia de un gobierno de Venezuela con Maduro al frente que de una democracia como la española, con todo lo que le costó a nuestros padres y a nuestros abuelos poner esta democracia en marcha, 45 años de progreso, y que ahora venga un presidente y un partido socialista a arrodillarse, a chantajear de esta manera a todos los españoles. Es una ley para sacar y cerrar los expedientes del caso de su mujer, de Begoña Gómez, que está investigada, del caso de su hermano, que está también investigado, del caso del fiscal general del Estado, incluso afectaría también a Ábalos y parte del caso Coldo. Es decir, jamás un gobierno ha estado tan rodeado y un presidente del gobierno tan rodeado de corrupción. Su número 2. Estamos viendo que la semana pasada se votó en el Congreso para que pueda ir al Supremo a declarar. Es decir, y a él y al Partido Socialista no se le ha ocurrido otra cosa que meter una proposición de ley en el Congreso para dar impunidad, para blanquear, para que los familiares del presidente del gobierno salgan de esas causas judiciales. Esto los españoles no podemos perdonarlo. Aquí, el que sea un corrupto, que lo pague. Y que lo digan los tribunales, pero que no le quite poder a los tribunales, que es lo que también intenta hacer esta ley. Que haya esa separación de poderes. Esto es un ataque ante la separación de poderes, es un ataque ante la igualdad de todos los españoles. Entonces aquí, si eres familia del presidente del gobierno, o si tienes el carnet del Partido Socialista, si recibe inmunidad, eso es un ataque a nuestra Constitución. Y fíjate, Rafa, fíjate la impunidad, que si estuvieran tan tranquilos lo hubiesen metido como proyecto de ley. Claro. Pero ¿qué pasa? Que como ahí necesitan todos los informes de las diferentes instituciones y saben que rompe con nuestra Constitución, y le iban a sacar los informes negativos, lo han metido como una proposición de ley del Partido Socialista, que ya lo han metido por trámite de urgencia. Así que es tan ruin y tan miserable lo que este gobierno pretende con esta ley, que ya te digo, es una ley más de Maduro que de un gobierno con una democracia seria. Así que entre todos los almerienses y todos los españoles no podemos permitir esto. Estamos viendo a socialistas como Felipe González, como Alfonso Guerra, grandes socialistas, donde están señalando que este presidente del gobierno es un loco que nos está llevando a términos dictatoriales, que estamos cada día un pasito más cerca de ser Venezuela, y eso lo tenemos que parar todos los españoles en la urna, porque se ha pasado de frenada. No ha metido una ley de amnistía que dijo que no iba a pactar, no ha eliminado el delito de sedición, ha bajado la malversación, está negociando con Bildu cuando dijo, ¿qué quiere que le diga? 15 veces que no voy a negociar con partidos como Bildu, que todavía no han condenado los asesinatos de ETA. Es decir, no ha arrodillado, no ha subido 93 veces los impuestos,
donde está friendo impuestos y está arrodillado ante lo que diga un prófugo de la justicia, además de estar rodeado de toda esa corrupción que ha sido su número 2, Ábalos, que está hasta aquí, que hemos visto auténticas barbaridades, estamos leyendo auténticas barbaridades. Este país se merece un presidente del gobierno que de verdad respete las instituciones, que de verdad respete a los españoles y que priorice el interés de todos los españoles frente al interés de esos grupos independentistas y de un prófugo como de la justicia como es Puigdemont. Y muy rápidamente, porque sí es verdad que ya estamos fuera de tiempo, simplemente por el titular que pusiste encima de la mesa, los diputados nacionales del Partido Popular la pasada semana, al hacer un balance del año 2024, con en todos los sectores. Estamos hablando de agua, AVE, estamos hablando de inmigración, de todos los sectores que había. Y dijisteis claramente, los 3 diputados, Rafa Fernando, Ana Labella y tú misma, el año 2024, un año perdido para la provincia de Almería. Rafa, estamos hartos de que anuncien millones y millones para la provincia de Almería y que realmente esas ejecuciones no lleguen. El agua es el problema que más nos afecta a una provincia como Almería, que es un agua que con nosotros damos vida y generamos salud y la exportamos al resto de Europa con nuestra agricultura. Un agua que, Rafa, para que te haga una idea, solamente han metido en el territorio un 15% de todas esas promesas y de todo lo que han dibujado en los presupuestos en estos 6 años. Es decir, no están priorizando esa infraestructura hídrica que necesita esta provincia. La desaladora de Villarico, una desaladora que se la llevó la riada del 2012, que en el año 18 se quedó desbloqueada de un proceso judicial en el que estaba, en el año 2018 cuando llegó Pedro Sánchez al gobierno, y la tienen parada todavía. Todavía no han iniciado los trabajos de reparación dentro de la desaladora. Sabemos que esos trabajos se llevarán en torno a 14 o 15 meses y estamos hartos de ver portadas, han pasado por aquí todos los ministros, todos los diputados del Partido Socialista con portadas de que la desaladora estaría acabada en el año 2024 y ni siquiera han empezado la obra. Pues es un ejemplo, así podríamos hablar del resto de desaladoras que han prometido 1000 veces su ampliación y no hay nada, o así podríamos hablar de todos esos proyectos de las conexiones de los enlaces del Ejido, de Roquetas, del puerto con la A7, que solamente hay promesas y no hay nada. Y lo único que estamos viendo los almerienses por fin es avanzar la obra del AVE, un AVE que si hubiese sido serio y hubiesen aceptado y hubiesen cogido todos los proyectos que el Partido Popular le dejó en el año 2018 con unos presupuestos aprobados, el AVE hubiese estado acabado en el año 2023. No solamente dejaron los proyectos abandonados, sino que luego no han llenado de promesas de que el AVE estaría acabado en el 2026. Promesas del gobierno, de todos los ministros, portada y portada, el AVE estará acabado en el año 2026. Es otra mentira más, porque el AVE no puede llegar antes de... Porque es que en Murcia, en Lorca las obras no van a acabar hasta mediados del año 27. Entonces, lo que queremos es un gobierno que priorice Almería, que le diga la verdad y que deje de mentir y de anunciar y de anunciar y de hacer anuncios vacíos. Ayer mismo, y acabo, la ministra tenía la comparecencia, la ministra de Transición Ecológica, en el Congreso de los Diputados y tenía comparecencias de Almería, para hablar largo y claro de Almería y del agua de Almería. ¿Sabes cuánto habló de Almería en una comparecencia que estuvo hablando 2 horas? 4 minutos. Y en esos 4 minutos no tuvo ni la vergüenza de decirle a los almerienses cuándo estaría acabada una desaladora que desde el año 2018 nos están prometiendo que era su prioridad. Y todavía ni han empezado los trabajos de reparación. Necesitamos ese agua, un agua que para nuestros regantes es clave. Se está dejando de plantar en esta provincia, se está dejando de dar empleo en nuestra provincia, sobre todo en el Levante y en el Almanzora, porque no tenemos ese agua. Y el Tajo Segura, teniendo hoy más agua que nunca el Tajo, los pantanos de Entrepeñas, de la cabecera del Tajo, ya nos han recortado 26 veces. En estos 6 años, el gobierno de Pedro Sánchez es el agua que llega a nuestra tierra. Cuando vemos que hoy más que nunca ese río hay caudales ecológicos de sobra y no hay ningún informe técnico que avale esos recortes, un informe científico que avale esos recortes. Pero hay sectarismo e ideología, no están de acuerdo en los trasvases y nos están haciendo mucho daño a nuestra tierra. Y por eso hablamos de que es un año perdido. Necesitamos de verdad que llegue un presidente como Alberto Núñez Feijóo, un presidente que conoce esta tierra, que conoce las prioridades, que habló de un plan nacional del agua que es clave para él, que ha hablado de darle prioridad a los españoles y no aceptar el chantaje de independentistas o de prófugos de la justicia. Así que deseando que llegue esa convocatoria de elecciones, ojalá sea pronto, porque España de verdad y Almería se merece un gobierno que no
le haga parecerse cada vez más a una Venezuela de Maduro. Maribel Sánchez Torregrosa, diputada nacional del Partido Popular por la provincia de Almería, ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros en la entrevista. Sabes que tienes la puerta abierta de esta casa. En cuanto tu agenda te lo permita, nuevamente por ti. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Chao. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos mañana miércoles a partir de las 9 de la noche aquí en Intraalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que nos queda desearles que pasen una feliz.